Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Mari Lucio. Ya he contado historias antes y aquí va otra. Mis padres se encontraban de viaje y yo en ese entonces tenía como 16 años. Era la primera vez que no los acompañábamos y nos dejaron solas. Ya entrada la noche, como la 1 AM, empecé a escuchar ladrar los perros. Mi hermana y yo nos acabábamos de acostar y ella dijo: yo no voy a salir a callarlos. Y según yo, muy valiente, salí para ver por qué ladraban tanto. Mi casa era de 2 pisos y estábamos arriba. Caminé hasta la punta que daba a la calle y el perro no le ladraba nada. Yo chisté y le dije al perro: cállate, ¿estás loco o qué te pasa? En eso volteó hacia donde estaba ladrando y vi que en medio de la calle caminaba una mujer con vestido blanco y pelo negro muy largo. Solo me quedé viéndola hasta que se perdió en la casa de enseguida, y les puedo asegurar que ahí no vivía nadie. La verdad es que yo no soy miedosa y lo pude comprobar porque me la quedé viéndola. Al rato le platiqué a la vecina de la casa donde se ocultó esta mujer, y lo único que me dijo fue: cuando la vuelvas a ver le preguntas qué quiere. Pero jamás la volví a ver. Esta desapareció y lo que quiero decir con esto es que lo que yo vi esa noche no era una persona viva. Historia compartida por Ángel Hernández. Quiero contarles una historia que me pasó hace unos 6 años cuando era checador de cámaras de seguridad en una tienda de aquí de Nogales, Sonora. Pues cierto día me tocó en el turno nocturno. Ya de madrugada miraba atento el estacionamiento abajo de la tienda, y como a eso de las 3 de la mañana miraba a un niño corriendo. Yo le dije a mi compañero que no podía ser, porque todo se encontraba cerrado, que capaz se encontraba buscando a su familia o que se había perdido o algo así. Fui a ver y no había nada. Me devolví al cuarto de cámaras y en eso que iba subiendo escuché que corrían con unos pasitos. Y por la radio mi compañero me dijo: ahí está abajo el niño todavía. Aquí estoy y no hay nada, le contesté. Entonces comencé a gritar preguntando si ahí había alguien, pero nadie me respondió al llamado. Busqué en todo el estacionamiento y iba de regreso otra vez. Cuando iba a la mitad del camino escuché que me llamaron por mi nombre. Mi compañero me dijo que estaba atrás de mí y que lo subiera. En lo que volteo vi una sombra negra más grande que yo. Me quedé totalmente en shock por unos segundos. Al reaccionar me fui hacia el cuarto y se empezó a escuchar como si estuvieran masacrando a un perro. Ya mi compañero me dijo que no se miraba nada y que mejor subiera. Cuando regresé le dije todo lo que había pasado y unos días después pedí mi cambio de turno. Ángel nos pidió de favor que le enviáramos saludos cordiales a Arely Peregrina y Antonio Olivarria. Ellos son sus compañeros del trabajo y también son fieles al canal. Mil gracias por su apoyo. Quiero compartir algunas leyendas de mi país, Panamá. O más que leyendas, son cosas reales que han pasado dentro de mi familia. Y que han llegado a tal punto que he soñado y tenido pesadillas constantes con este ente. Incluso a pesar de que yo jamás la he visto y tampoco la he podido escuchar. Quiero que mi relato sea anónimo. Y voy a hablarte de la Tulivieja. Podríamos decir que es un espectro o un ente demasiado peligroso, al que incluso los más valientes le tienen pavor. Tengo un tío que ha caminado hasta con brujas de madrugada, y jamás sintió tanto miedo como cuando uno de mis primos recién nacido trajo la atención de dicho espectro. La Tulivieja es parecida a la Llorona con algunas similitudes y a la vez diferencias. Este ente perdió a su hijo por salir de fiesta dejándolo morir. Por ello su maldición es recorrer río arriba sin jamás encontrar paz ni consuelo.
Las personas que la han visto la describen como un ser desgreñado y horrible. Su cara parece un colador con una pata de gallina y la otra de cabra en lugar de pies. También se recomienda que si te la encuentras en el camino es mejor dejarla pasar para que no te siga. Otra descripción dice que cada cierta vez se puede convertir en una mujer normal y hermosa, pero en realidad existen muchas versiones de ella. Se dice que este ser se llamaba María del Rosario, y que en tiempos de fiestas patronales salió todas las noches. Cierto día su madre le dijo en tono de regaño que no le podía cuidar a su pequeño bebé, y que ya era hora de dedicarse a su criatura y dejar de andar en fiestas. Ella desobedeció a su madre y tomó a su hijo, montó un caballo y a lo lejos escuchó la voz de su madre en agonía maldiciéndola. Maldita seas, María del Rosario, maldita seas para toda la vida. Cuando iba de camino el caballo la dejó caer junto con el bebé. Ella se golpeó la cabeza y quedó inconsciente, llorando y arrepentida por saber de que había abandonado a su madre y que por caprichos había arriesgado la vida de su hijo. Se dice que escuchó una voz espectral que le decía que estaría maldita y que buscaría a su hijo río arriba sin jamás poder encontrarlo. Dicen que rapta a niños y los alimenta, pero al darse cuenta que no son su hijo los mata de ira. Cuenta que cuando se escucha que está lejos está muy cerca, y cuando se escucha que está cerca está lejos. Entre las muchas obras en las que se hace referencia a su leyenda está el libro literario El ahogado de Tristán Solarte, quien en su obra trató de plasmarla lo más fiel posible. Además hay otros libros nacionales en los que se trata de decir que hay maneras de enfrentar brujas, chivatos y hasta entidades demoníacas, pero no hay manera de enfrentar a este ser. Y lo poco que se sabe son de los pocos incautos que han podido sobrevivir por intervención divina. Hablando de mi experiencia, siempre sueño y tengo pesadillas con la Tulivieja. Incluso aunque me encuentre bien en estos sueños, siempre me enfrento a dicha entidad solamente mediante oraciones. Digamos que pertenece al folclore de nuestro país. Por otro lado hay otra entidad, pero esta creo que sí es la Llorona, aunque aquí la conocemos como la Tepesa. Su historia concuerda tanto con la de la Llorona como con la que les acabo de contar. Incluso las tres leyendas tienen que ver con zanjas, ríos y cosas que tengan agua. Espero que les haya gustado y es un placer contarles acerca de esto. Hay muy pero muy poca información en internet, pero hay un libro que leí a la edad de los 8 o 9 años que se llama Lotería, y que habla sobre este ente. Pero debido a que lo leí muy joven ya no recuerdo muy bien de este. Solo que hubo un señor que se fue a vivir al campo lejos de la gente y la ciudad y que la pudo ver siendo humana. Este señor contó su historia, pero tiempo después desapareció. Gracias por escuchar mi experiencia. Historia compartida por Ivette Martínez. Soy de Aguascalientes y ahora tengo 20 años de edad. Pero lo que les narraré ocurrió cuando yo tenía 10 años y mi hermano tenía 9. Nosotros desde muy pequeños nos cuidábamos uno al otro porque mi mamá es madre soltera y trabajaba para sacarnos adelante. En ese entonces ella estaba en el segundo turno y llegaba muy tarde a la casa. Ya eran como las 10:30 de la noche y nosotros seguíamos viendo la televisión. Hasta que mi hermano se recostó en el sofá y colocó su cabeza en mis piernas quedando totalmente dormido. Yo continué sentada acariciando la cabeza de mi hermano y viendo la televisión. Pero en ese momento sentí que alguien me estaba observando. La casa de mi mamá es de un piso y era pequeña, la cual era perfecta para nosotros tres. Frente a la puerta principal se encontraban las 2 habitaciones y después el patio. Dirigí mi mirada hacia el cuarto que solo tenía una ventana y ahí pude ver a una niña de cabello hasta los hombros, muy pálida y con los ojos totalmente negros. Se podía ver que traía un vestido blanco y que me hacía una seña con la mano para que fuera hacia ella. Lo único que sentí fue mi piel estremeciéndose. Mejor volví a mirar la televisión para volver a ver al cuarto y comprobar si se volvía a asomar por la ventana. Observé que aún estaba ahí sonriéndome y haciéndome la misma seña.
Levanté la cabeza de mi hermano y sin voltear a ver me dirigí al otro cuarto, lugar donde estaba la puerta que daba al patio. Ahí se encontraba el apagador de la luz y como esa cosa estaba en el patio decidí apagarla. Salí y cerré las puertas de las habitaciones para no volver a ver nada. Me volví a sentar en el sofá y esperé a que llegara mi madre. Esta llegó a la medianoche y me preguntó qué era lo que hacía despierta todavía. Le conté todo lo que había visto y como toda madre me respondió diciéndome que tal vez era mi imaginación. Pasó más de una hora y yo ya me moría del sueño, pero era más el miedo de entrar a mi cuarto y saber que algo podía tocarme la puerta. Me esperé a que mi madre terminara de darse un baño para dormir con ella, cuando ella me pidió que le diera una ropa de su cuarto, del mismo cuarto donde estaba viendo a la niña. No me quedó más de otra que entrar y buscarla. Ahí me llevé el susto más grande de esa noche. Me coloqué enfrente de un espejo que estaba a un lado de la ventana, cuando de pronto escuché un grito muy desgarrador que me hizo gritar y salir corriendo. Entré con mi mamá al baño y solo me quedé ahí con ella muriéndome del miedo. Yo ya no vivo en esa casa, pero en la que estoy actualmente me ocurren cosas extrañas, que ya creo que son parte de mi vida. Muchas gracias por escuchar mi historia. Relato compartido por Maripaz Castillo. Hace 13 años, para ser exactos, estaba separada de mi pareja, porque mis padres estaban molestos porque él me había golpeado. Sin embargo, nos seguíamos viendo a escondidas. Total que en uno de esos tantos encuentros yo salgo embarazada. No sabía qué hacer puesto que vivía en casa de mis padres y no encontraba la forma de darles una explicación. Me empezaron a llegar varias opciones en la cabeza: abortarla, darla en adopción, regalarla y cosas así. Cosas tontas pero que sin embargo surgieron porque yo ya tenía 2 hijos aún pequeños y 3 para mí sería algo muy pesado. De hecho, estuve comentando mi plan con algunas personas en caso de que yo pudiera hacer semejante estupidez. Pasaron y pasaron semanas y yo ya tenía 6 o 7 meses de embarazo y aún seguía con la idea de regalar a mi bebé. Un día viernes, para ser exactos, me dispuse a dormir. Eran alrededor de las 3 de la mañana y había escuchado el programa de La Mano Peluda, cuando de pronto me despierta una voz de una niña diciendo: «Mamá, mamá». Imaginé que era un sueño, ya que yo siempre he sufrido de pesadillas y de la famosa subida del muerto. Para mi sorpresa, cuando logré despertar, me di cuenta de que no era ninguna pesadilla ni tampoco un sueño. La que estaba hablando era una muñeca. Lo peor del caso era que la muñeca estaba sentada en los pies de mi cama. Fue tanto mi horror que no pude moverme por un buen rato. Empecé a decir todas las groserías que se me venían a la cabeza, pero estas no funcionaban. Mejor empecé a rezar y eso sí funcionó. Después de un rato pude moverme y lo que hice fue abrazar a mis 2 pequeños que dormían a mi lado. A la mañana siguiente agarré la muñeca y chequé para sacarle las pilas por aquello de que algunos juguetes se prenden solos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al ver a la muñeca esta no tenía pilas. Fue tanto mi terror que opté por tirarla a la basura. Cuando le conté esto a mi madre y algunas personas, todas me respondieron lo mismo. Tal vez fue tu niña que se te reveló a través de la muñeca por lo que pensabas hacer con ella. Esto tal vez no sea algo de terror para algunos de ustedes, pero créanme que no se lo deseo a nadie. Esta fue una de las tantas experiencias que tuve durante mi embarazo. Ahora me pongo a pensar y he llegado a la conclusión que todo fue por la idea tonta que traía en mi cabeza. Esa tonta idea de querer deshacerme de mi bebé. Mi nombre es Fami y quiero compartirles una experiencia de unos familiares. Todo comienza cuando mi tío y 3 primos jugaron a la ouija. Cabe mencionar que todos tenían más o menos la misma edad.
Continuando con la historia, la única mujer que estaba jugando se asustó demasiado al ver que realmente el indicador se movía, por lo que se fue sin haber cerrado la sesión mientras que los demás se quedaron a jugar. Después de algunos días todo era normal, pero Gustavo, el dueño de la tabla, comenzó a comportarse muy extraño y alejarse de todos. Para esto descubrieron que Gustavo jugaba a la ouija todos los días y a toda hora. Según él, decía que la tabla lo llamaba. Pasando alrededor de 2 semanas ocurrió el primer accidente. Alejandro iba en la parte trasera del asiento de una motocicleta con el casco puesto. Su amigo que iba manejando no llevaba casco, y estos sufrieron un accidente donde Alejandro murió. Pero misteriosamente su amigo no presentó lesión alguna. Algunas semanas después mi tío se encontró con Gustavo, quien le dijo algo que lo dejaría muy intrigado. «Negro, cuídate mucho porque después de mí seguirás tú». Mi tío no hizo mucho caso de esto, pero pasaron 3 días y encontraron a mi primo Gustavo ahorcado en su cuarto vistiendo su camisa favorita. Al llegar el 15 de septiembre mi tío por todos los sucesos quiso ir a tomar un trago dadas las festividades, pero en el camino de regreso fue atropellado. Duró 5 días en el hospital y después falleció. Antes de morir le recordó a mi prima Betty, la que no había terminado de jugar, las mismas palabras que le dijo Gustavo. «Negro, cuídate que después de mí sigues tú». Mi prima recuerda cada una de las muertes y después de tantos años, aún tiene miedo de lo que le pueda estar esperando, pues dice que ha visto lo que parece ser el alma sin descanso de Gustavo, quien pareciera que va recogiendo sus pasos por toda la colonia. El esposo de Betty trabaja de músico y a veces lo espera en la madrugada. Una de dichas ocasiones se encontraba planchando el uniforme de sus hijos y de reojo vio pasar a alguien de un cuarto a otro. Le dio un poco de miedo pero siguió en lo suyo, aunque su curiosidad la hizo estar más atenta. A los pocos minutos vio pasar una figura espectral de un hombre, el cual era Gustavo. Este portaba su camisa favorita, la misma con la que se había ahorcado hace muchos años. Pero este espectro no volteaba a verla y ni siquiera le hablaba, solamente pasó de largo. Mi prima dejó lo que hacía y fue a abrazar con miedo a sus hijos. Estuvo así hasta la llegada de su esposo, al cual le contaría todo lo que había ocurrido. En otra ocasión su esposo y ella se molestaron y estando acostados en la cama dándose los dos la espalda, escucharon a los perros aullar de una manera muy escalofriante. De repente se oyó un golpe muy fuerte como si alguien hubiera saltado en la azotea. Empezaron a escuchar cómo caminaban, y que cuando aquella cosa llegó a las escaleras de metal, se escuchaba cómo iban cayendo cadenas en cada escalón. Cuando terminaron los escalones se oyó otro golpe y se voltearon a ver muy asustados. Los dos comentan que desde el primer sonido en la azotea querían voltearse a ver y preguntarse si realmente estaba ocurriendo lo que escuchaban, pero que no lo podían hacer hasta que esta cosa se marchó. Una señora les dijo que habían sido 2 muertos, uno que estaba arriba con las cadenas y otro que se había acostado en medio de ellos para impedirles moverse. Desde la vez del juego hasta el día de hoy, han pasado cerca de 24 años. Y es una experiencia que le ha quedado bien marcada a mi prima, sobre los peligros que existen al jugar la ouija. Relato compartido por Berenice Hernández. Esto pasó como hace 4 años. Mi hermana nos decía que veía una figura que caminaba varias veces desde su cuarto hacia la cocina. Un día la fuimos a visitar para comer, y como nosotros creemos en Dios, mi mamá dijo que deberíamos hacer una oración para darle gracias. Todo iba bien hasta que mi hermano dijo, «En el nombre de Jesucristo». Antes de decir amén, mi hermana comenzó a hacer sonidos raros como de un perro gruñendo. Además, estaba mirando a su hija de 3 años con mucho odio en sus ojos. Como esto siempre pasa en nuestra iglesia, todos sabíamos lo que estaba ocurriendo. Era un demonio que estaba tratando de llevarse alguna de nuestras almas.
Mi mamá inmediatamente empezó a orar por mi hermana mientras que ésta no paraba de gruñir. Así que mi madre le dijo a mi hermano que mejor llamara al pastor de nuestra iglesia. Mi hermano le habló y cuando llegó empezó a orar y a decirle a ese demonio que estaba dentro de mi hermana que se fuera. Cuando el pastor decía Jesús o Dios, mi hermana empezaba a gritar con mucho dolor. El pastor le dijo a mi madre y a mi hermano que pusieran sus manos en la cabeza de mi hermana y que le ordenaran al demonio que se fuera de ahí. Todo esto pasaba mientras que yo estaba parada cuidando a mi sobrina, porque mi hermana no le quitaba de encima esa vista de maldad y odio. Después de un tiempo en que mi hermana gritaba y se movía como si estuviera siendo torturada, se desmayó. Cuando despertó no se acordaba de nada, incluso dijo que si ya podíamos comer. Ella ni siquiera tenía idea alguna de lo que había ocurrido. Desde ese tiempo no tuve duda alguna. El bien y el mal existen, y asimismo existen los demonios y los ángeles.